ahí debería empezar a presentar. ¿No? Me avisan si se ve bien, si se ve la mitad, si se ve completa. Sí, se Ya, ve bien, se se ve ve perfecto, se ve todo ahí la muralla la muralla china, china que es una especie de templo y el indio. templo, el Taj Mahal. Ese es el Taj Mahal. Sí, se ve bien. Ya, ¿se ven bien? La parte de arriba parece un ajo. Sí. Ya chicos, vamos a comenzar, así que para que presten atención, dejen los micrófonos en silencio. Si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer a través del chat, porque yo aquí lo veo y lo puedo ir leyendo. ¿Listo? Eh, la clase pasada, nosotros hemos tenido dos clases relacionadas con las primeras civilizaciones. Y la clase pasada revisamos la guía 5 que era de Egipto y la 6 que era de los pueblos de Mesopotamia. ¿Ah? Lo que vamos a ver hoy día son dos civilizaciones juntas, que es India y China, ¿no? Porque nosotros vemos algunos puntos específicos, que son los puntos en comunes con las otras civilizaciones, pero eso no significa que sean o de menos importancia o que no tengan una historia tan larga. Incluso yo diría que India y China tienen una historia más larga incluso que Egipto, por ejemplo. ¿Ya? Lo que pasa es porque un tema de programas de estudio, de cultura occidental, nosotros nos centramos más en ellos, pero India y China, cuando veamos los aportes, si hay algo de los cuales nosotros le debemos muchas cosas, es precisamente a est- ya saben ya, cualquier consulta la van haciendo por el chat. Vamos a ver entonces la India, la civilización india y la civilización china. Coincide, coincide que ambas civilizaciones están cerca o en el mismo lugar donde están los países ahora. ¿Ya? Egipto, cuando lo vimos, Egipto si uno lo busca, Egipto está donde está el país ahora que se llama Egipto, pero abarca otros países también, ¿ya? Porque era todo a lo largo todo el río Nilo y el río Nilo no es solo en Egipto. Mesopotamia como tal, no hay un país que se llame Mesopotamia, es sobre todo Irak. Irak era el Mesopotamia antiguo. ¿Ya? Y en el caso de India y de China, y se los voy a mostrar yo con el mapa, la civilización china se origina precisamente en donde está ahora el país, China. Pero la India se va a originar en el país que ahora es Pakistán, en el que está al lado de ellos, porque es en el río Indo. Y como yo se los voy a mostrar en el mapa, ahí lo van a entender bien. ¿Ok? Entonces el objetivo de esta clase va a ser explicar las características de las civilizaciones de India y de China. ¿No? Las dos en el continente asiático. Ahí les va a aparecer el mapa. Arriba, arriba, el mapa superior, es el mapa de la civilización china, en el lejano oriente. Y aparecen dos ríos que yo estoy marcando ahí con el cursor, el río Huanghe y el río Yangtze-Kiang. ¿Ya? Estos son los dos ríos principales de la civilización china. Si les cuesta mucho el nombre, Huanghe y Yangtze-Kiang, el río amarillo y el río azul, porque ese es el nombre con que se les conoce, el río amarillo y el azul, que es por el color de las aguas. ¿Ya? ¿Y por qué lejano oriente? Eso del lejano oriente, medio oriente, cercano oriente, se lo pusieron los europeos. Es lejano oriente en relación a ellos. ¿Ya? Porque si es lejano, para nosotros hay lugares de Europa que están más lejos que China. Acuérdense que el planeta es redondo, entonces si uno viajara de Chile a China, es más corto que viaje, por ejemplo, de Chile a ciertas partes de Europa, que es mucho más lejos. Entonces cuando escuchan eso de lejano oriente, medio oriente, cercano oriente, Buscando. es en relación a Europa. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Escuché alguien hablar? ¿No? No, ¿No? Sí, no es que alguien había hablado, a lo mejor tiene el micrófono abierto. Entonces tenemos el lejano oriente, China, y en el otro lado tenemos la India. ¿Ya? La India está aquí en el mapa y aquí está el ampliado. La India en el subcontinente India, porque aunque no lo crean, este cachito que es la India,
no es parte de la masa completa de tierra que es el continente asiático. Esto antiguamente, hace millones de años atrás, estaba separado. Y este territorio de a poco se empezó a meter bajo el continente asiático. Por eso ahí está el Everest y los puntos más altos, porque es en el fondo como que este país se metió debajo del continente asiático y eso hace que se levante el territorio. ¿Ah? Y la India le debe su origen a dos ríos sobre todo. El río Indo, que es donde parte la civilización de la India, pero ese río en la actualidad está en el país que se llama Pakistán, no está en la India. ¿Eh? Y el otro río que sí es el río sagrado incluso de la religión en la India, de la religión hinduista, es el río Ganges, que es este río enorme que aparece aquí en el mapa. ¿Ok? Entonces ahí tienen ustedes la ubicación geográfica. Si se dan cuenta, son los dos en el continente asiático, son ambos en torno a ríos. En el caso de China, el Huanghe y el Yangtze-Kiang, o amarillo y azul, que es más fácil. Y en la India, el origen, que es el río Indo, y después el río Ganges. ¿Ah? Y son las dos en el continente asiático. ¿Ok? Voy a mover yo acá, porque vamos a ver primero la India. La India, como lo ven ustedes ahí en pantalla, eh, parte en este lugar. Y aquí sí que se notan las fronteras. Esa es la frontera de la India. Si se dan cuenta, la India llega a esa línea y aparece el otro país. Ahí partió la India, partió en el país de al lado. ¿Eh? Porque por ahí corre el río. Ahí incluso se ve la línea delgadita. Esa es el río Indo. Eh, Tiene su origen sobre todo en estos dos lugares que se llaman Harappa, que lo estoy marcando yo, se ve la flechita, Harappa y Mohenjo-Daro, que están entre las primeras ciudades de la civilización de la India, ¿eh? Que están también entre las ciudades más antiguas de la humanidad. Ahí tienen las ruinas ustedes. Tienen algo parecido a Mesopotamia que construían con adobe. Si ustedes recuerdan cuando vimos lo de Mesopotamia, vimos que ellos usaban adobe, esta mezcla de paja con barro, y cosían estos ladrillos y a partir de ahí construían. Si ustedes se dan cuenta, ahí están las ruinas de ambas ciudades, que es adobe, ¿no? Estos ladrillos de barro. ¿Qué características tiene la civilización de la India? Al igual que las civilizaciones antiguas, las que hemos visto, todas tienen base económica agrícola, ¿no? Por eso se instalaban a orilla de los ríos. ¿Qué cultivaban? El principal es el trigo, ¿eh? El trigo, pero también la cebada, el sésamo, legumbres. Los dátiles son los frutos secos, ¿no? Hay unas cositas que se llaman dátiles incluso. Melones, ahí aparecen. En algunas zonas dice el arroz se convirtió en el principal producto. Recuerden que en el continente asiático uno asocia Asia a que comen arroz, ¿eh? Y construyen canales de regadío precisamente para canalizar las aguas de los ríos. La ganadería, aparecen asnos, bueyes, ganado con joroba, ¿eh? Elefantes, en la India hay elefantes, hay incluso tigres. Los elefantes sí son complicados, aparte de grandes, en general no son como elefantes de dibujo animado, que son tranquilitos, que son simpáticos, no. Los elefantes en la India es complicado, son medios violentos también por la acción del hombre. Incluso han matado hartas personas los elefantes, ¿eh? Y el buey del río aparece. En el caso de la India, sí tienen que tener en cuenta el tema de la ganadería con las creencias religiosas, que más adelante lo vamos a ver. Es una cosa bien particular con sus creencias. En el comercio, miren, y esto es bien especial, dice comercio con Egipto, Persia y Grecia. Ellos con China no comerciaban mucho, a pesar de que están, voy a retroceder un poquito, en el mapa, ustedes se dan cuenta, aquí está la India. Yo voy a mover el cursor. Eso es la India. China está al lado prácticamente, pero con ellos casi no comerciaban. Uno dirá, ¿por qué no comerciaban con ellos y comerciaban con los que están hacia el otro lado del mundo? Es porque en el mapa no se ve, pero aquí, ¿qué tienen? Hacia el norte de la India están los montes Himalaya, donde está el monte Everest, con todas estas cordilleras muy altas, que son más altas incluso que la cordillera de los Andes.
Y en el otro sector, aquí tienen zonas de selvas, pero selvas impenetrables, con mucha lluvia, eh, temperaturas muy altas. Entonces aquí era una verdadera barrera que ellos tenían para poder ir hacia China. Entonces por eso les salía más fácil comerciar con los del otro lado. ¿Eh? Vamos a volver a donde estaba. Vamos, ahí estaba. ¿Eh? Y textilería, fabricaban hilados de lana y algodón. La planta del algodón del cual la sacan se daba mucho en la India. Entonces ahí lo empezaron a producir. Entonces ahí tienen más o menos las características en cuanto a las actividades económicas. Agricultura, la ganadería, el comercio y la textilería. Incluso ahí aparece una imagen, que puse abajo una imagen del río. ¿Eh? Su organización social, aquí necesito que presten harta atención. Nosotros cuando vimos lo de Egipto y Mesopotamia veíamos una pirámide parecida, ¿cierto? Una pirámide social donde salía en el caso de Egipto el faraón, lo que vendría a ser los nobles, la aristocracia, la gente de poder, después venían los comerciantes, los campesinos y al final venían los esclavos. En el caso de la India, tienen algo parecido, pero es súper estricto. En este caso, nosotros ni siquiera hablamos de estamentos, sino que hablamos de castas. Lo voy a escribir aquí. ¿Eh? Hablamos de castas. Ahí lo escribí yo. ¿Qué significa que sean castas? Estos son grupos cerrados. Si uno veía que en Egipto o en Mesopotamia era casi imposible pasar de un estamento al otro porque era por un tema de herencia, por un tema de sangre, aquí esa posibilidad mínima prácticamente no existe. Aquí uno nació en un grupo y se murió en ese grupo y no hay forma de cambiarlo. Eso tiene que ver no solo con su cultura, sino que también con sus creencias religiosas. Y aunque no lo crean, esta forma de organización social existe hasta el día de hoy en la India. La India es una mezcla de cultura muy antigua, milenaria, porque tiene varios miles de años, con modernidad. ¿Quiénes conforman la sociedad? Y lo van a notar por los colores. Solo estos 4 grupos, a pesar de que si ustedes miran son 5. La sociedad son estos 4. Los brahmanes, que son los sacerdotes e intelectuales, los kshatriyas, que son los gobernantes y guerreros, los vaishyas, que dice ahí comerciantes, agricultores o ganaderos, y los sudras, que son los servidores. Para ellos la sociedad son estos 4, los 4 de color como naranjo. Hay un quinto grupo, que son los parias o intocables, que como dice ahí no pertenecen a ninguna casta. Estos parias o intocables se supone que están fuera de la sociedad, y eso existe hasta el día de hoy. Hace años, cuando empezó el auge de la India, ¿no? Como potencia económica, porque se está transformando algo así parecido a China, pero tiene mucha pobreza. Pero India, lo más seguro a futuro, a lo mejor ustedes lo van a ver más claro que yo, se va a transformar en potencia económica como China, por la cantidad de habitantes que tiene. Después de China, el segundo país con más habitantes es la India, tiene cerca de 1.200 millones de personas. ¿Eh? Para que hagan la comparación, nosotros tenemos un poquito menos de 18 millones. Ellos son 1.200 millones de personas. ¿Eh? Entonces, ellos a lo mejor a futuro los van a ver como una potencia. ¿Eh? Aquí para volver a lo que le estaba explicando. La sociedad en la India, a pesar de que ahora estamos año 2020, esto más o menos sigue funcionando. Como les mencionaba, un canal de televisión hace años hizo un reportaje precisamente por este auge que estaba teniendo la India, y fueron a reportear cómo era la sociedad, y varios de estos que ustedes ven todavía existe, e incluso les llamaba la atención lo de los parias, porque ellos de repente pasaban por calles, se imaginarán calles pero repletas de gente, y de repente veían algún mendigo, alguien botado en la calle, y que la gente ni siquiera lo miraba, ni siquiera le daba un pedacito de pan, o la gente cuando lo ve gente en la calle pidiendo, la gente, aunque sea los mira o le da una moneda, allá nada.
y el periodista lo entrevistaba y le decía no, que ellos formaban parte de este grupo, que eran los parias, que era como prácticamente los intocables, que no existían para ellos en la sociedad, y la gente pasaba por al lado y ni siquiera los miraba. Y entrevistaron a uno de ellos, e increíblemente yo decía, no, yo vivo en la calle porque yo soy un paria, soy fuera de la sociedad, y eso es lo que me tocó vivir. Era como que estaban tan inmersos en este tema cultural que no veían otra salida, y que aceptaban su destino. Y estamos hablando de años cuando hicieron el reportaje, como el 2010, 2015, y eso todavía se mantiene, ¿ya? Entonces, para que tengan claro aquí, pero muy marcado el tema de los grupos. En este caso son las castas, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, pregunte nomás, ¿ya? Voy avanzando. El tema religioso, ¿no? Esto sí lo han visto, incluso más de alguna mamá a lo mejor lo tiene en la casa. En el caso de la religión es bien importante lo de la India, porque dan origen a dos de las religiones más importantes que existen en el mundo. Una es el hinduismo y el otro es el budismo, ¿no? Vamos a hacer la separación. El hinduismo es la religión donde está Brahma, Ganesh, que es el elefante, que ustedes ven aquí en la imagen, que lo habrán visto en varios lados, donde está Shiva. Hay una cantidad enorme, pero enorme, de divinidades. Yo la otra vez, cuando empecé a ver en clase esto del hinduismo, dije, voy a leer lo del hinduismo para poder explicarlo bien en clase. Me encontré con la sorpresa de que si hubiese empezado en esa época a leer, todavía estaría leyendo, porque habían más de 10.000 dioses, divinidades, espíritus y todo, ¿ya? Algunos son más reconocidos porque se conocen acá, pero por ejemplo aquí está el elefante, ¿ya? Hay uno que es el señor Nishinja, no me acuerdo cómo se pronuncia bien, que tiene cabeza de león, ¿ya? Y que lo usan mucho la gente que hace yoga, y los Hare Krishna que uno conoce, ellos los tienen. Vishnu, todos ellos aparecen, tienen relación con el hinduismo. Y esa religión, ¿por qué tiene tantos dioses? Porque es una religión politeísta. Porque en el fondo su origen tiene que ver con la mezcla de varias creencias. Por eso hay de todo. Además tienen figuras antropomórficas. Hay unos que son solo con forma humana, hay otros que son zoomórficos, que son animales completos, y hay otros que es la mezcla, que tienen, muy parecido como en Egipto, cuerpo humano y cabeza de algún animal en particular. O también tienen a veces alguien que tiene el cuerpo completamente humano, pero tiene como 3 brazos, ¿eh? O 6 brazos. Hay una, si no me equivoco, es Shiva, que en algunas imágenes, o Kali aparece con 6 brazos, ¿eh? Entonces tenemos el hinduismo o brahmanismo. No es lo mismo indio, que es la persona de la India, que ser hindú. Hindú es el de la religión. Por ejemplo, un chileno, una persona chilena, puede ser hinduista, porque eso se refiere a la religión. ¿Ya? Puede ser hindú, o sea, que cree en la religión hinduista. Pero un chileno no puede ser indio, ¿ya? Porque eso se refiere a ser de la India, ¿ya? Para que entiendan la diferencia entre India e hindú, ¿ya? Uno tiene que ver con el país y el otro tiene que ver con la religión. Y la otra religión, junto con el hinduismo, que existe todavía, es el budismo. Yo les voy a escribir aquí en el chat para que lo vean. ¿Quién da origen? Gautama. ¿Quién da origen al budismo? Es una persona que en verdad existió, que se llama Siddhartha Gautama, que es Buda, ¿no? Buda. Siddhartha Gautama es Buda, que significa el iluminado. Él es el que da origen a la religión budista. ¿Ya? En el fondo es una forma de vida, de cómo enfrentar, ¿cierto?, la vida y todas las dificultades, pasar por sobre el tema de entre comillas, las tentaciones. Ese es el budismo. Y aquí voy a explicar algo porque algunos se van a decepcionar. Este es Buda, el que yo tengo ahí en la imagen abajo.
no es el Buda que la mayoría lo ha El visto. gordito. ¿Cómo? ¿Ya? No es el Buda gordito. ¿Cómo? No es ese que parece como. ¿Cómo se llama? De sumo, así como gordito y con una cara contenta. Ya, ese no. Eso es lo que les quiero explicar. No sé quién es el que me habla, porque yo súper mal para reconocer voces. ¿Quién es el que me habla? El Álvaro, ¿no? El Álvaro, Ah, el Álvaro. Ah, ya, gracias. Sí, como dice el Álvaro, porque aquí se los voy a aclarar, el Buda de la religión budista es el que aparece habitualmente en esta pose, esa imagen, y que yo les tengo ahí en la pantalla, que es uno delgadito, con rasgos como asiáticos y que tiene ese gorrito como en punta. ¿Eh? El Buda sonriente, que uno es el que ve habitualmente aquí en Chile, es el gordito pelado que habitualmente lo tienen ahí en los restaurantes de comidas chinas. Ese no es el Buda del budismo, ese se le llama el Buda sonriente y es de origen japonés. Porque el Buda de la religión budista es el delgado. ¿Eh? Es que uno es una forma de diferenciarlo. El Buda del budismo, de la religión, es el de facciones más delgadas y de rasgos medios. Sí, la fija dice me siento estafada. No, lo que pasa es que la gente los confunde porque son el mismo. Uno es el Buda del budismo y el otro es el Buda sonriente que es de origen japonés. Por eso, me pone ahí que se siente estafada la piel. ¿Ok? Entonces tenemos, en el caso, voy a retroceder un poquito, en el caso de la India, el hinduismo o brahmanismo, esta religión con muchísimos dioses, muy antigua, tiene varios textos muy antiguos, los dioses con forma antropomórfica, zoomórfica o la mezcla, y el budismo de Siddhartha Gautama, que es esta persona que existió. ¿Ya? Por eso es la figura de él. Increíblemente el budismo terminó expandiéndose al resto del continente asiático y no terminó arraigando tan fuerte en la India. Arraigó, o sea, se asentó mucho más en otros países de Asia que en la propia India, porque la India mayoritariamente es hinduista, ¿ya? Incluso es una de las religiones que más seguidores tiene por la cantidad de población que son en la India. Incluso ellos tienen un río sagrado que es el río Ganges, que es uno de los ríos que da origen a la civilización de los indios. Y ellos se tienen que bañar una vez al año en ese río. El río es enorme, pero es horriblemente sucio. Yo creo que el río Mapocho o el río Elqui, aquí en la desembocadura, es más limpio. Y el estero El Culebrón yo creo que es más limpio que el río Ganges. Porque ahí tiran absolutamente de todo. De todo. ¿Verdad? Entonces tenemos la religión del hinduismo y el budismo en la India. Aquí están los legados. ¿Qué legados de la India? Palacios, templos, tumbas. El Taj Mahal, que era la imagen inicial, la que les puse yo que me decía en el templo. Lo voy a retroceder bien rapidito para que lo vean. Ese es el Taj Mahal. Que no es un templo, es una tumba. En realidad era una tumba. Ah, Que es el Taj Mahal. ¿Ustedes vieron algo parecido en Charlie y la fábrica de chocolate cuando la leyeron? Charlie le hace el Taj Mahal, pero de chocolate, que después se les derrite. Ese Taj Mahal lo hicieron en la India. El emperador que lo hizo fue para enterrar a su esposa, ¿no? y a su familia después. Ese es el origen del Taj Mahal. Es en el fondo como ¿Cómo? los enterró. Ahí se supone que esas eran las tumbas para ellos, ese edificio enorme, el Taj Mahal, que todavía existe, un atractivo turístico, es como la típica imagen de la India. Hay varios templos más que son muy decorados, incluso hay un templo dedicado a los monos, hay varios de esos templos así parecidos en ese sector no solo de la India, sino que en general de Asia, ¿no? Tienen aquí varios van a sufrir porque los creadores de la matemática, de varios elementos de la matemática, es la India.
esto de teoría de conjuntos, el álgebra, la trigonometría, el cero, el número cero que nosotros usamos, el origen es en la India. Incluso los números que nosotros usamos son de la India. Lo que pasa es que se conocen como números arábigos porque son los árabes los que los transmiten al resto del mundo y sobre todo a Europa. Pero los números que nosotros usamos tienen su origen en la India. El número que nosotros escribimos, el 1, el 2, el 3, ese tiene su origen allá. En la literatura hay varios textos antiguos y sobre todo el idioma, que aquí lo ven escrito, que es el sánscrito. Ese es el idioma de la India. ¿Eh? Y además otros aportes, aparece ahí el budismo, el brahmanismo. El brahmanismo es el hinduismo, por si acaso. ¿No? Aparece, miren, el yoga. El yoga también tiene que ver con la religión. Y es de allá, es de la India. El ajedrez, el papel de algodón, todo viene desde la India. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, son varios elementos y cosas que nosotros usamos y que vienen de allá. ¿Eh? Eso es con respecto a la India. No sé si alguien tiene alguna consulta, ¿no? ¿Una pregunta? No, para avanzar con el otro, con los chinos, que vamos a ver a los chinos un poco. ¿Eh? La Pía está descubriendo todo de la India. Sí, tienen un montón, su historia es larguísima también. ¿No? Incluso ese símbolo de la... Cuando ven la Segunda Guerra Mundial, ustedes escuchan de la raza aria. Los arios en realidad existieron, era un pueblo de la India que es muy antiguo. Incluso el Ganesh, el elefante, si ustedes buscan una imagen, lo más posible es que van a encontrar una imagen de Ganesh y en la palma de la mano sale el símbolo de los la Francisca dice que le hablan todo el día de eso. Sale el símbolo que uno asocia a los nazis, que en realidad los nazis lo sacaron de ahí. Ellos lo copiaron de otros lados. Esto, voy a avanzar aquí mientras me comentan. Vamos con la otra civilización, China. Lo hice bien simple porque en realidad también, al igual que la India, la historia de China es larguísima, es muy complicada y sobre todo, además de larga, es por el tema de los nombres. El tema de los nombres es... Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y los chinos se tienen que aprender toda su historia o qué? Sí, pues se aprende igual que la de nosotros. Claro, es más fácil para ellos porque es parte de su cultura. Y los nombres para ellos son más familiares. Pero para nosotros, horroroso. Pía, ¿cómo se llamaba qué cosa? Que me está preguntando ahí. La Pía me iba, ¿cómo se llamaba? Pero no me responde. De ahí me escribe. Ya. En China, lo hice así con este esquema. Ah, lo de la svástica. Es la... Esa. Ahí te lo escribí, para que veas. Y esa imagen. Esa. Ahí te lo escribí, Pia. Para irlo viendo parte por parte lo de China. La organización social, igual, ¿ya? Aquí está en orden, es como una pirámide social, igual que la de las otras civilizaciones. A la cabeza va a haber un emperador y su familia, los mandarines, que son asesores, son como las personas del gobierno que van a ayudar al emperador y que tenían mucho poder. Los señores dueños de las tierras, luego vienen comerciantes y artesanos y los campesinos. Falta aquí, porque alguien me lo preguntó, también habían esclavos. Esclavos siempre hay en el mundo antiguo, en todas partes. ¿Ya? En algunos lugares son por deuda, en algunos lugares son por prisioneros de guerra. ¿Ya? Así funcionaba la sociedad. El emperador y la familia, mandarines, señores, comerciantes y artesanos y campesinos. También muy marcado esto de los estamentos. Súper difícil pasar de uno a otro. Pero lejos el primer lugar de cerrado lo tiene la civilización en la India. ¿Ya? Aquí está como resumido esto del emperador y familia, porque en realidad la China partió siendo una serie de reinos separados, que después un emperador terminó de unificar todo el territorio.
¿Ok? Tenemos entonces la organización social. La organización política, el gobierno estaba en manos del emperador asesorado por mandarines. O sea, en el fondo eran como los asesores, los que ayudaban dentro del gobierno al emperador. Pero esto está súper simplificado porque tiene que ver cuando ya el territorio estaba unificado en un solo imperio. Voy a mover yo aquí voy a avanzar y a retroceder. En la parte económica, al igual que las civilizaciones antiguas, la agricultura es la principal, pero aquí varía. A diferencia de Mesopotamia, de la India y de Egipto, no es el trigo el principal producto. ¿Cuál creen ustedes que es el principal producto de China agrícola? El arroz. El arroz. El arroz. Uno asocia históricamente a los chinos con arroz, efectivamente ellos, el cultivo de arroz. Incluso aquí hay una imagen, esto es como una maqueta, son esos cultivos de arroz que ellos utilizaban. Y obviamente necesitaban canalizar el agua de los ríos, porque si alguien ha visto los cultivos de arroz, se ven los chinos, así como a patita pelada, con estos sombreritos en medio como de plantaciones, en medio del agua. Así cultivaban el arroz ellos. Y ahí se ve incluso, voy a mover yo el cursor, se ve a dos personas como en una murallita chica. Con eso controlaban como estas compuertas que existen, si alguien las ha visto en los canales en las zonas rurales, compuertas que permiten que pase el agua. Con esto regaban. Aparte de la economía, también en la artesanía. O sea, hay algo que uno destaca es la artesanía en China y sobre todo la dedicación y la paciencia para hacer las cosas. Es algo característico de ellos también. El tema de las joyas, vamos a tener también la ganadería con los animales. Es parecido al resto de las civilizaciones. La diferencia es que a lo mejor van a variar los productos. Voy a retroceder un poquito. En los aportes culturales no aparecen dos, entre comillas, religiones, que es el taoísmo, que lo voy a escribir acá, taoísmo de esta persona, lo voy a escribir ahí para que lo vean, el taoísmo de Lao Tse, que son en el fondo reglas para la vida. Uno es el taoísmo y el otro, que sí lo han escuchado, a lo mejor alguien lo ha escuchado de chiste, de broma, pero existe el confucianismo, que viene de Confucio, que también fue una persona real. Lao Tse y Confucio fueron dos personas reales. Uno, el creador del taoísmo, y el otro, el creador del confucianismo. ¿Ok? Son en el fondo normas de vida, cómo debería actuar uno frente a la vida más que nada. No son religiones como a lo mejor la religión egipcia, como la religión católica, como la religión hinduista, sino que son principios de cómo debería ser la vida de un individuo. Sí existen en China también espíritus, existen demonios, existen dioses y sobre todo veneración por los antepasados. Si ustedes han visto en películas, incluso modernas, no solo de China, sino que en general del continente asiático, siempre tienen como unos pequeños altares en su casa donde tienen la foto de los abuelos, la foto de sus padres que han fallecido. Ellos veneran mucho a las personas, a los familiares más antiguos, y tienen mucho respeto por las personas adultas, sobre todo los ancianos. Que eso uno lo nota en las civilizaciones de ese lado del planeta. ¿Ya? Los que vieron alguna vez la película Mulan, ella tenía un altar a sus antepasados. ¿No? Tienen animales mitológicos. Uno habitualmente en China lo asocia a los dragones. Tienen un tema con los dragones los chinos. ¿No? Y en los aportes culturales y aportes científicos aparece la brújula, la pólvora, el papel, la tinta, la seda, primeras observaciones de cometas, eclipses, supernovas. Ellos van muy adelantados con respecto al resto de varias civilizaciones. Hay cosas muy modernas. Yo le voy a mover la imagen acá, chicos. Entre los legados que yo puse, porque en realidad podría haber llenado 3 diapositivas de legados. La brújula, que la tienen aquí en imagen, esa es la brújula. Eso, que parece una cuchara.
es la brújula. Ese es el inicio. Ellos se dieron cuenta que había magnetismo y ese magnetismo marcaba el norte. Ya, ese es el origen de las brújulas. Después los árabes la tomaron, la transformaron, y la brújula ya que uno más o menos está acostumbrado a ver, que es la de la agujita que marca, de esa forma le llegó a los europeos. Y gracias a eso, Cristóbal Colón, por ejemplo, y el resto de los navegantes pudo navegar en el océano Atlántico y descubrir el continente americano. Llegar en el fondo, porque el continente ya existía, pero ellos no lo conocían. El compás, el que usan ustedes en el colegio para hacer círculo, cuando hacían la medición de los ángulos, también su origen es chino. El papel, que ahí yo les puse la imagen con la escritura, el papel es de origen chino. La tinta, ellos escribían mientras el resto tallaba en piedra, hacía tablillas de arcilla, los chinos ya escribían en papel y usaban tinta más encima. La pólvora, ahí está la imagen de la pólvora, para los fuegos artificiales, y después le empezaron a dar lamentablemente el otro uso para las armas. La porcelana, ¿no? Los jarros de porcelana, la seda, ¿no? La seda no italiana, la seda de China, que era de los gusanos de seda, y que ellos la cuidaban mucho, que los comerciantes no se robaran los gusanos porque si no perdían el comercio de la seda. Las pagodas, que son los templos, los techitos estos de comida china, ¿cierto? Que tienen la forma del techo bien particular. Esa forma de techitos son las pagodas en los templos allá. La pintura paisajista, los que han ido a comer comida china o ven un restaurante de comida china adentro, siempre tienen pinturas como de paisajes, con hartos colores. Eso es típico de ellos. La acupuntura. La acupuntura es cuando le ponen unas agujitas, que le clavan aguja a la persona para sanarlo. Los fideos, yo no los tengo aquí, pero los fideos no son de origen italiano, las pastas son de origen chino. Entonces hay un montón de cosas que vienen de allá. Los volantines, creo que los volantines también, los cometas, el origen es chino. ¿Ok? El tipo de escritura, esa escritura, las rayitas que uno le dice, la escritura ideográfica también, de origen chino. ¿Ok, chicos? Eso sería todo de las dos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos las dos. Voy a detener yo la presentación, entonces para poder ver las caras. Sí, vivió engañada toda la vida la Carolina. Vamos a tener entonces las dos civilizaciones en el continente asiático. Vamos a tener la India, en el subcontinente India, y en el llamado Lejano Oriente a los chinos. Los chinos en torno a dos ríos, el amarillo y el azul, y la India también, en el Indo y en el Ganges. En la parte económica, muy parecido, los dos con base agrícola, pero la diferencia es que es súper fácil porque los chinos, el arroz. En el caso de la India, asociado al trigo y a los demás productos. Lo que se me olvidó mencionarle, y ahora se lo explico, en la ganadería, si bien los dos son ganaderos, en el caso de la India tiene un pequeño tope, que es el tema religioso. En la India ellos creen en la reencarnación, y ellos por eso no maltratan animales en algunos casos, porque puede ser, en su creencia, que ese animal sea un ser humano reencarnado. Incluso, porque yo ayer tuve clases con el otro curso también, le explicaba que hace años, cuando hicieron este reportaje de la India, mostraron una carretera enorme. Imagínense una carretera de 12 pistas, 6 ida, 6 de vuelta, enorme. Y los periodistas se encontraron con un taco. No sabían por qué había un taco, ellos pensaron que era porque había habido algún accidente, pero era un taco enorme, estuvieron como 2 horas parados, y después ellos fueron a mirar el taco, a ver qué había ocurrido, y resulta que en mitad de la carretera habían 2 vacas. Se habían echado 2 vacas, y por un tema religioso nadie las movía. Tuvieron que esperar que las vacas se dignaran a pararse de la carretera y moverse, y ahí recién pudieron seguir andando los vehículos. Un taco enorme, ¿ya? Es como acá, para que más o menos se haga la idea, acá con el tema de las animitas, ¿ya? Las animitas que uno ve al lado de la carretera, pregúntenle a alguien si es capaz de ir a sacarla. Nadie. Aquí cuando construyeron la doble vía,
¿Qué hicieron las constructoras? No, pues Álvaro, un taco vehicular, congestión vehicular. Ah, ahí. Aquí cuando hicieron la doble vía, nadie quería sacar ¿cómo se llama? Las animitas. ¿Qué hicieron? Las tomaron completitas sin hacer y las dejaron al lado del camino. No hicieron tira ninguna, nadie se atrevió. Allá pasa lo mismo con un tema religioso. Sí, como dice la Francisca, si pueden leer ustedes también, dice en India las vacas son animales sagrados por todos, los alimentos que se pueden hacer con la leche. Sí, sí, tiene razón. Y hay varios animales en todo caso, ¿no? Entonces tiene ese tope el tema religioso, el tema ganadero, perdón, en la India. También el tema, si se dieron cuenta, muchos de los aportes y varias de las cosas que ustedes usamos en realidad nosotros, vienen de la India y de China. Lo que pasa es que quienes fueron los intermediarios fueron los árabes. Los árabes, que están ahí en Medio Oriente, terminaron tomando varios de los elementos de Asia, los modificaron, los mejoraron, y eso les llegó a los europeos. Y de los europeos nos llegó a nosotros después aquí al continente americano. ¿Ah? En el fondo los árabes son como el puente, son el transmisor. En algunos casos mejoraron las cosas y eso a los europeos les llegó prácticamente las cosas ya mejoradas y listas. La brújula, el papel, la imprenta incluso. La imprenta ya la tenían los chinos, como 3 siglos antes que apareciera en Europa. Los chinos siempre iban a veces 1 siglo, 2 siglos adelantado en varias cosas al resto del mundo. ¿Eh? Eso sería, chicos. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda.